Vamos entonces a la palabra del Señor en el día de hoy. Para ello les pido por favor que vayamos a el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, libro de Levítico capítulo número 10, versículo 1 y 2. Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó, fuego extraño que el Señor jamás pidió. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron de delante de Jehová. El título para esta noche mediante el Señor es la manera correcta de adorar a Dios. Dios ha estipulado una manera de adorarle. No hay maneras creativas. El título de la semana pasada era ¿podemos adorar a Dios de una manera creativa? Y la respuesta fue no. Dios nos ha dado creatividad. Lo que tenemos que adorar tenemos que adorar a nuestro Señor de una manera obediente. Y quizás uno de los ejemplos más claros en toda la Escritura es el ejemplo de Nadab y Abiú. Dios no les dijo sean creativos a la manera de traer incienso. Dios no les dio la libertad para que ellos adorasen al Señor de la manera como ellos creían. Dios había instituido la manera como ellos se deberían presentar delante de Él, trayendo los instrumentos que Él había ordenado y la composición de los inciensos de la manera que Él había estipulado. Dios nos ha dado creatividad, sin lugar a dudas. Dios ama que nosotros usemos esa creatividad de una manera piadosa para servirle, sin lugar a dudas. Pero la creatividad dentro del culto de adoración tiene límites y la palabra, damos gracias al Señor, nos muestra esos límites. Entonces, el primer mandamiento nos dice, yo soy Dios, y el segundo mandamiento nos dice, como yo soy Dios, esta es la manera que yo ordeno que ustedes se acerquen a mí. El primer mandamiento tiene que ver, como les decía, en adorar al Dios verdadero, y el segundo mandamiento tiene que ver con adorar al Dios verdadero de la manera verdadera, de la manera estipulada por el Señor, de la manera como las Escrituras nos lo enseñan. Este segundo mandamiento les voy a llevar a Éxodo capítulo 20, versículo número 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Miren lo otro. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. En este mandamiento, Dios nos prohíbe dos cosas de manera clara, de manera puntual. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera prohibición es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. Esa es la primera prohibición clara. No te harás, no te imaginarás, no calcarás, no moldearás, no harás vitrales, no harás nada, porque tú no conoces, no has visto cara a cara a Dios para hacerlo, para dibujarlo, para esculpirlo. Esa es la primera prohibición. ¿Cuál es la segunda prohibición clara? Miren lo transparente. ¿Cuál es la segunda prohibición clara en este versículo? Nos la da el versículo número 5. No te inclinarás a ellas. La primera, no os harás imágenes, no os haráis nada de estas cosas. Y la segunda es, mucho menos te inclines
delante de ellas. Dos prohibiciones totalmente claras. Pero recuerden lo hermoso de la ley moral, amigos. La ley moral no solamente es un listado de cosas negativas, sino un listado de prohibiciones divinas, y también es un incentivo para que nosotros, como lo habíamos aprendido, busquemos esas virtudes opuestas. Entonces nos hacemos la pregunta: si el Señor nos habla de dos prohibiciones, de no hacernos imágenes, de no hacernos ninguna de estas cosas, y también la segunda prohibición, de que no nos postremos delante de ella, de que no nos humillemos, de que no reconozcamos que tienen poderío sobre nosotros, de que no les confiramos poderes que estas cosas inertes no tienen, nos hacemos la pregunta: ¿cuál entonces será la virtud opuesta? La virtud opuesta la encontramos en el versículo número 6. Y hago misericordia a millares, y aquí empieza: a los que me aman y guardan mis mandamientos. La virtud opuesta que nosotros debemos buscar en este segundo mandamiento es guardar su santo mandamiento a través de una adoración correcta. Entonces, nos prohíbe: ten cuidado de no haceros cosas inertes, y ten más cuidado de no postraros, de no humillaros delante de esas cosas que no tienen vida. Y en vez de hacer eso, enfócate a amar al Señor guardando sus mandamientos. Más adelante vamos a ver la relación entre el amor y la obediencia. Pero también hay una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Yo creo que es una de las advertencias que más conocemos y que más mal interpretamos o nos han enseñado. Esta es la fuerte advertencia: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero junto con esa advertencia también hay una gran bendición, un gran flujo de bendiciones por la obediencia, y la encontramos en el versículo 6. Y hago misericordia a millares. Entonces vean los contrastes: dos prohibiciones y una virtud opuesta, una maldición y una cadena de bendiciones grande. Nosotros tenemos que ver las riquezas en la ley moral del Señor. Habiendo dicho eso, entonces vamos a comenzar con las prohibiciones. Voy a tratar de hacerlo de manera no rápida, no a la carrera, pero sí de una manera un poquito dinámica. Me perdonan si voy un poquito a paso rápido, pero es por premura del tiempo. Vamos entonces a examinar las dos prohibiciones. La primera prohibición: en primer lugar, Dios prohíbe la hechura de imágenes, porque estas son representaciones ficticias, representaciones falsas. Estas representaciones son un engaño, son una mentira. Veámoslo en el versículo número 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Todo imagen, todo es crucifijo, todo escapulario, toda figura, todo retrato, toda pintura, todo vitral, todo óleo, todo lienzo, todo mural, todo es un engaño. ¿Y por qué es un engaño? Porque la persona que lo ha hecho no ha visto a Dios. La persona que lo ha esculpido no ha visto al Señor. Nadie ha visto al Señor. Por lo tanto, consecuente con ese hecho de que nadie ha visto al Señor, es prohibido hacernos cosas, imágenes de cosas que no hemos visto. Quizás las personas no lo vean así, pero es una cruda realidad que se deriva de una conclusión lógica. Si yo no conozco a Pedro Pérez, ¿cómo lo voy a dibujar? Si yo dibujo a alguien y le asigno el nombre de Pedro Pérez, no es porque lo conozca, sino porque me lo estoy imaginando. Y si eso es un engaño, ¿cuánto más engaño no será hacernos una imagen del Dios vivo, invisible, que es Espíritu? Esa es la primera advertencia. No os hagáis imágenes de alguien a quien ustedes no han visto. Y es un engaño porque obviamente nadie puede ver al Señor.
Dios, ¿cómo lo hacen ellos que tenga un rostro terso? ¿Cómo hacen ellos para que tenga ojos verdes? ¿Por qué lo pintan con cabello rubio, ondulado? ¿Qué es esto? ¿Cómo van a poder representar a Dios de esa manera? Dios es espíritu. Amados, Dios son los atributos. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es poder. ¿Cómo voy yo a representar de manera tangible cosas intangibles? ¿Cómo voy yo a representar en un lienzo, en un cuadro, en un muro o en una escultura al Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Cómo voy yo a condensar? ¿Cómo voy yo a chiquitar a Dios, al Dios infinito, en un cuadro o en un escapulario o en una estatua? Es imposible. De ahí el peso de la advertencia. No os es lícito imaginaros a alguien a quien no has visto. No os es lícito adorar por medio de estas mentiras que las personas hacen. ¿Cuál es la segunda advertencia? Es aún, y se deriva de la primera, pero la segunda advertencia es, versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Ah? No te inclinarás. Cuando un vasallo, cuando un servidor del rey se inclina delante del rey, le está diciendo, a través de esa venia, le está diciendo, tú eres mi Señor, yo te debo obediencia, yo te pertenezco, Señor, heme aquí. ¿Qué deseas hacer? No te inclinarás a ninguna imagen. No te inclinarás, porque en el momento de que la persona se inclina ante alguna de estas falsas representaciones de Dios, le está confiriendo autoridad a algo que es inerte, a algo que no tiene vida. Tengamos cuidado con estas dos advertencias. Pero miren que la segunda advertencia no para. Dicen, y no las honrarás, no les rendirás culto, no les darás la gloria. Veamos la advertencia. Y esto lo vemos en la segunda parte del versículo número 5. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es muy importante, amigos, que nosotros entendamos este versículo. Estas palabras no dicen, escúchenme bien porque esto teológicamente es muy importante, estas palabras no dicen que los padres pecadores se quedarán sin castigo, ni tampoco estas palabras dicen que los padres idólatras, es decir, el pecado de los padres idólatras, o a causa de ese pecado de los padres idólatras, se castigará al hijo que no tenga la culpa de ellos. Y nosotros estamos hablando ahora de cuestiones justas. Sí, Dios es soberano, pero Dios es justo. ¿Cómo podemos entonces nosotros quitar el mito, quitar la mentira que hay tras eso que se ha conocido típicamente como las maldiciones generacionales? ¿Ven? Tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no interpretamos bien este texto, entonces nos vamos a hacer una idea errada de la justicia de Dios. Vamos entonces a ver. Si un padre practica la idolatría, vamos a deducir esto lógicamente, paso por paso, de una manera detallada. Si un padre practica la idolatría, ¿lleva castigo o no lleva castigo? Claro que lleva castigo, porque es una violación del segundo mandamiento. Violando el segundo mandamiento, no solamente él viola el segundo, sino que viola a los demás. Entonces, si un padre que tiene un hijo, si el padre es idólatra, el padre es castigado a causa de su pecado. Ahora, si un padre se arrepiente de su pecado de idolatría, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios no lo perdona? Claro que sí lo perdona. ¿Ven? Entonces hasta ahí estamos, ¿ok? Ahora, si el padre es idólatra y enseña al hijo también a ser idólatra,
Pero si el padre se arrepiente, ¿qué sucede? Hombre, Dios perdona la maldad del padre, pero si el hijo no se arrepiente y si el hijo continúa en idolatría, podemos decir que claramente vemos cómo la maldad del padre es ahora reflejada en el hijo, de tal manera que el padre es perdonado por Dios si se ha arrepentido, pero el hijo tiene que cargar las consecuencias de la maldad de su padre. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vio, porque eso fue lo que aprendió, porque eso fue lo único que vio en casa y por eso lo fue a hacer. Entonces, aún a pesar que el padre es perdonado si se arrepiente de veras, el hijo tiene que por sí mismo pedir perdón. Y si el hijo no pide perdón, entonces se puede decir, miren, la maldad del padre la aprendió el hijo y las consecuencias de la maldad del padre ahora las va a llevar en cierta manera el hijo. Pero no es que Dios con una vara mágica diga, malditos la tercera y la cuarta generación, porque sí, no, eso no, así no es, así no obra el Señor, amados. Ahora, ¿qué pasa si el padre idólatra no se arrepiente, pero el hijo se arrepiente? Amados, volvemos a lo mismo. El padre perdona al hijo, por supuesto, y el hijo ahora tiene la gran bendición de enseñarle la manera correcta a sus hijos. De tal manera que la tercera y cuarta generación de los perversos no son necesariamente alcanzadas por la idolatría del padre. ¿Ven? La maldad, digámoslo así, se corta cuando una persona se arrepiente delante del Señor. ¿Y cómo probamos esto bíblicamente? Como estamos cortos de tiempo, yo solamente les voy a leer los pasajes bíblicos. ¿Cómo lo probamos bíblicamente que no existen maldiciones generacionales? ¿Cómo probamos eso, pastor? Pruébemelo. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su propio pecado. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 6. No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. ¿Quieren más pruebas? ¿Sí? Bueno. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. No hay cuarto malo. Jeremías 17:10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno conforme el fruto de sus obras. ¿Se contradice la palabra? No. Hay evidencia clara de que cada uno pagará por la maldad de sus propios pecados. Cuando la violación del segundo mandamiento me habla de que el Señor está diciendo, y visitaré la maldad de los padres idólatras sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, nos referimos a las consecuencias de la maldad del padre dentro del hogar y a que el hijo solamente puede hacer aquello que ha visto al padre hacer. No hay maldiciones, hay consecuencias. Entonces, ahora movámonos. Hemos hablado, amados, de la primera advertencia, hemos hablado de la segunda advertencia, hemos hablado de esa hermosa virtud opuesta de obedecerle al Señor, de demostrarle al Señor que lo amamos, cumpliendo su mandamiento, amando su ley. Ahora también hemos visto las consecuencias de violar la ley. Ahora nosotros vamos a ver entonces que ese mandamiento regula la manera de nuestra adoración a Dios. Y aquí es donde yo quiero que ustedes tengan paciencia, esperen, escuchen los razonamientos y vamos entonces moviéndonos de una manera, prefiero yo, despaciosa, pero convencidos de que lo que estamos oyendo es un razonamiento basado en la Escritura. Recordemos que la ley moral no solo prohíbe el pecado, sino busca
enseñarnos las virtudes opuestas. Si eso lo tenemos como telón allí, como trasfondo en nuestro razonamiento, vamos a entender hacia dónde nos vamos a dirigir. El pecado de este mandamiento yace en las representaciones materiales. ¿Ven? Allí está el pecado. No os haráis, dice la palabra del Señor, no os haráis imagen, vuestras manos que no hagan imagen. No hagan imagen, no hagan nada con vuestras manos, no hagan nada material, tratándome de imaginar a Dios. No hagan nada. Entonces, el pecado yace en la representación material, tangible, táctil, de lo que las personas estaban haciendo. La esencia, ahora sí, la esencia de ese pecado es la prohibición de medios materiales, de cosas materiales en el servicio a Dios. Nosotros servimos a Dios de muchas maneras, por supuesto, pero esta palabra, este servicio al que nosotros nos referimos es el culto, es la adoración a nuestro Dios. Es decir, nosotros nos relacionamos con Dios, oramos al Señor, le pedimos al Señor, le pedimos guía, le pedimos sabiduría, inteligencia, le pedimos todas estas cuestiones. Nosotros tenemos una relación con Dios y en el segundo mandamiento, Dios, nuestro bendito Dios, excluye las representaciones, las cosas materiales y tangibles. Tengamos esto allí en nuestras mentes. Y yo quiero ahorita llevarlos a un punto. Dios no necesita de intermediarios. El único intermediario que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Pero Dios no necesita de cosas creadas con la mano. Dios no necesita que nosotros le adoremos a través de algo que es tangible. Dios no necesita que nosotros meditemos en su bondad y en su gloria escuchando cualquier cosa. Dios no necesita que nosotros le adoremos a través de personas y mucho menos a través de objetos. Y continuamos nuestro razonamiento diciendo, de tal manera este mandamiento prohíbe tajantemente rendir culto a Dios de manera indirecta y material. Espero que hasta ahí me estén siguiendo el razonamiento, ¿cierto? Bueno, Dios prohíbe en este segundo mandamiento que las personas se aproximen a Él, a exaltarle y a adorarle de una manera indirecta y material. Me explico. Cuando tú tienes algo material, tú te estás aproximando al Señor de una manera indirecta. Estás dándole la potestad y la autoridad a una cosa o a cualquier cosa auditiva o a cualquier cosa visual para poder entonces comunicarte con el Señor. Nosotros nos debemos relacionar con el Señor de una manera directa y espiritual. ¿Ven? Entonces, el segundo mandamiento prohíbe que nos acerquemos a Dios a través de cosas, pero también nos ordena que nos acerquemos a Dios sin cosas. El segundo mandamiento nos prohíbe que nos acerquemos a Dios de una manera carnal, de una manera corporal, de una manera donde nuestra vista sea saciada o donde nuestro oído sea satisfecho. Y nos ordena aproximarnos al Señor de una manera espiritual. Y es importante que nosotros veamos esto. Pero si el pecado que nos habla el segundo mandamiento es rendir culto de una manera indirecta, es decir, a través de algo, y carnal, ¿cuál es la virtud opuesta? Amados, la virtud opuesta la hallamos en lo que dijimos hace un segundo. Nos debemos acercar a Dios, debemos honrar al Señor, debemos ofrecer culto al Señor directamente, es decir, de espíritu a espíritu. Tu espíritu es la capacidad que tiene tu alma de comunicarse con el Espíritu de Dios. Una adoración
genuina es una adoración que no necesita ningún medio. Es una adoración que no depende de un director de alabanzas. Es una adoración que no depende de una batería ni de una guitarra eléctrica. Es una adoración que se basa en una comunicación directa entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Esa es la manera correcta de adorar al Señor. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta adoración es totalmente en línea y en sincronización con el principio del segundo mandamiento. El segundo mandamiento prohíbe la adoración indirecta y material o tangible, y este versículo simplemente confirma la virtud opuesta, es decir, no con cosas, con tu espíritu. Pero si quizás alguno de ustedes diga: quiero que pruebe ese punto. Quiero que lo pruebe porque si no lo prueba no lo creo. Bueno, vamos a probarlo entonces. Si en la adoración se hubiesen permitido objetos materiales, la pregunta que yo les hago es: ¿cómo adoraremos a Dios cuando estemos en los cielos, amigos? Si Dios hubiese instituido que nuestra adoración tenía que ser con instrumentos, ¿cómo entonces nos vamos a entrenar para esa adoración celestial que va a haber en los cielos? ¿Será que allá también vamos a tener el toque del tambor o las panderetas? ¿O será que allí vamos a tener la guitarra resonando? No, allí solamente van a haber almas agradecidas. Por lo tanto, la pregunta es, solamente antes de entrar en materia: ¿por qué no nos entrenamos desde ahora en obediencia? ¿O acaso cuando tú estés en el cielo extrañarás a Marcos Barrientos, o a Marcos Witt, o a Jesús Adrián Romero y a todas estas personas? ¿Los vas a extrañar? ¿Por qué no empieces a obedecerle al Señor desde ahora? ¿Acaso tú no sabes el mal testimonio de estas personas? ¿Acaso tú crees que tú puedes adorarle al Señor de una manera que le complazca cuando esas personas se han declarado ecuménicos en su totalidad, se han declarado enemigos del Evangelio? ¿Acaso tú crees que tú le agradas al Señor cuando escuchas una canción de ellos, mientras que ellos están promoviendo de que las iglesias son casas de Satanás, como lo escuché hace poco del señor Marcos Witt y de otros personajes? ¿Acaso ustedes creen que podemos entrar en una relación con Dios a través de su música? ¿No sería hacer de la música, no sería hacer las cosas que el Señor nos ha prohibido que adoremos? ¿Acaso si nosotros para adorar al Señor tenemos que escuchar una canción, eso no sería muy similar a lo que hacen los católicos de adorar al Señor por medio de algo que ven? Entonces, queridos amigos, no nos traguemos el camello y no colemos el mosquito. Si es pecado que un amigo católico se arrodille delante de una imagen para sentirse más cerca de Dios, también es pecado que tú te conmuevas con una canción para sentirte más cerca de Él. Tengamos cuidado, seamos obedientes, seamos humildes y aprendamos el principio del segundo mandamiento. Claramente el Nuevo Testamento nos habla de los salmos e himnos. El Nuevo Testamento no hace mención alguna de ningún instrumento musical. ¿Cómo pueden las personas probar que se le puede adorar al Señor por medio de la música? Dios no ha prohibido la música, amigos. Aquí no estamos diciendo eso. Dios no la ha prohibido en lo absoluto. A Dios le complace cuando la música es inventada, es tocada de una manera hermosa, ritmos que no exciten la carne, ritmos que no hagan a la persona buscar alcohol o drogas. La música no es prohibida. Lo que es prohibida es el uso de la música y de la creatividad musical dentro del culto a Dios. ¿Por qué?
porque recordemos el segundo mandamiento, no nos podemos imaginar a Dios a través de ningún ritmo musical. Pablo y Silas, cuando estaban encarcelados, ¿qué tenían? ¿Necesitaban escuchar música? No tenían a nada, ni nadie, ni siquiera comida, pero cantaron salmos e himnos. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Acaso habla de bandas? ¿Acaso habla de congregaciones saltando? ¿Acaso la exhortación no es a que hablemos los unos con los otros? ¿No es a que adoremos al Señor con lo único que tenemos? ¿Ven? De nuestro corazón que broten cantos e himnos y salmos que están en la palabra y que los cantemos. No necesitamos ningún instrumento, ¿o sí? No necesitamos ninguno, amados. Si usted cree que los instrumentos son necesarios en el culto al Señor, yo le pido que usted revise la connotación del segundo mandamiento en su vida, porque bíblicamente hablando, nada es necesario para adorar a Dios. Si usted cree que es necesario, yo le pido que usted recuerde el ejemplo del católico. A Dios se le adora de manera directa y espiritual. El mandamiento prohíbe la adoración de manera indirecta y material, pero la virtud opuesta es directa y espiritual. Entonces, así se le ama al Señor. Luego, la relación entre el Espíritu de Dios con nuestro espíritu jamás es a través de lo que vemos, ni de lo que oímos, ni de lo que sentimos. ¿Por qué? Amados, porque la adoración a Dios es directa y espiritual. Nada tienen que hacer en el culto, ni los ojos, ni los oídos, ni el tacto. Y precisamente las iglesias que más se pervierten tras la falsa adoración son aquellas que ven visiones, son aquellas que sienten sensaciones y son aquellas que oyen voces. No, amados, por eso nos lo prohibió el Señor, porque somos propensos a imaginarnos cosas que no están en su palabra. Amados, vuelvo y les repito, la adoración al Señor no es por ojos, ni por oídos, ni por el tacto. Es una relación directa y espiritual entre nuestro espíritu y el espíritu del Dios vivo. Y si el culto que le rendimos al Señor es en verdad y en fe sincera, la pregunta salta de inmediato. ¿Necesitaremos entonces que la adoración contenga cosas materiales? La respuesta es no. La creatividad manual, auditiva y visuales no son prohibidas en el mundo, pero son prohibidas dentro del culto al Señor. Y nos hacemos entonces la pregunta, ¿cómo debe ser, pastor, para terminar? ¿Cómo debe ser nuestra adoración al Señor? ¿Cómo debe ser? Esa es la pregunta. Si ya hemos visto cómo no debe ser, la pregunta es, ¿cómo entonces debe ser? Nuestra adoración a Dios debe reflejar la naturaleza de Dios. El segundo mandamiento prohíbe una adoración material porque Dios no es una cosa, Dios no es materia. El segundo mandamiento demanda una adoración espiritual porque Dios es espíritu. Pruébelo, pastor. Vamos a ver. Sigan el razonamiento, somos justificados por la fe, no por las obras. Eso es una verdad. ¿Andamos por obras? No. Andamos por fe, no por obras. Entonces, si somos justificados por fe, es decir, si hemos venido a los pies de Cristo por fe, y si después de que venimos a los pies de Cristo comenzamos a andar en la fe, ¿cómo es posible decir que ahora la adoración es por obras? Es imposible. Somos justificados por fe, andamos tras Cristo por fe
y adoramos al Señor en fe. No necesitamos verlo para adorarle, no necesitamos escucharlo para adorarle y no necesitamos que algo creado nos incite, nos inste a adorarle. Adoramos al Señor por fe. Lo adoramos de una manera interna y sincera. La genuina adoración, segundo punto, debe reflejar quién es Dios, quién es Cristo. Cristo fue una persona que le gustó la pompa. Cristo fue una persona que le gustó la algarabía. Cristo fue una persona que le gustó el relajo. A Cristo le gustaba bañar a las otras personas con una manguera, como se está viendo en las iglesias hoy en día. ¿Acaso a nuestro bendito Señor le gustaba que las personas se revolcasen dentro de la sinagoga? Nuestro Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, nuestra adoración debe reflejar el Dios a quien adoramos. Y nuestra adoración debe ser sencilla, muy sencilla, sin pompa, sin adornos, sin estruendos, sin coreografías, sin artimañas, sin cosas humanas, sencilla, porque nuestro bendito Salvador fue sencillo. No te harás imagen alguna, no te harás cosa, no te harás adorno alguno, no, es en sencillez. Y nuestra adoración debe ser solemne, como nuestro Dios es solemne. Nuestra adoración debe reflejar esa virtud de nuestro Señor. Nuestro Dios no es un organizador de fiestas, nuestro Dios es quien nos salvó. Nuestro Dios es quien nos libertó. Nuestro Dios es quien en el segundo mandamiento nos dice claramente: tened cuidado de no acercaros a mí de una manera que yo no he estipulado en las Escrituras. Vuelvo al versículo número 1. Terminamos con esto. Creí que me iba a demorar más, gracias al Señor. Terminé justo a tiempo. Pero vuelvo al versículo 1 del capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú vinieron delante del Señor para servirle y vinieron de una manera que el Señor jamás les envió. No salgas de este lugar creyéndote que porque hoy no hay incendios causados por desobediencia, no salgas de este lugar creyendo que tienes el poder o la libertad para presentarte delante de Dios como bien te parezca. Puede que tú adores al Señor de la manera como lo haces, porque no has visto, desde que llegaste a los pies de Cristo, no has visto otra manera de hacerlo, porque es lo único que te han enseñado. Pero cuando nosotros estudiamos el segundo mandamiento prohíbe todo lo artificioso, todo lo material, todo lo tangible en el culto al Señor, porque la esencia del segundo mandamiento es presentarnos delante del Señor con lo que somos, no con lo que tenemos. A Dios no le agrada lo que ponemos delante de Él, a Dios le agrada quiénes somos nosotros. Y si en ti hay un corazón agradecido con Él, consciente de su salvación, deseoso de obedecerle, esa es la adoración al Señor. Pero la adoración al Señor, no nos equivoquemos, no es de la manera como la han enseñado. Demos gracias entonces al Señor, que nos ha permitido estudiar un poquito este aspecto del principio regulativo de la adoración. Más adelante, cuando tengamos la oportunidad, continuamos desarrollando este tema, pero cerremos diciendo: el segundo mandamiento es adorar al Dios verdadero de una manera verdadera. Dios no prohíbe la creatividad, la limita, y dentro del culto, dentro del servicio, tenemos mandamientos claros de cómo relacionarnos con Él. Amén.